Hoy voy a tener nuevamente que utilizar el episodio para contestarle al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Está acostumbrado a hablar duro y a bocanear y a fanfarronear, y entonces está utilizando sus redes sociales para tratar de intimidar a la gerencia de Telemundo y ver si de alguna manera eso afecta. Para no ser mentirosos, debiéramos decirle eso también al pueblo. Y como yo me leí el proyecto de ley Tomás Rivera Chats, vamos a ver quién es el mentiroso aquí. En este episodio vamos a demostrarle al país quién es el mentiroso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad y política puertorriqueña. Como siempre, les agradezco mucho que se conecten a este podcast y a nuestras transmisiones en YouTube, en Facebook y en todas las plataformas de podcasting. Y les pido que si a ustedes les gusta este contenido, si piensan que tiene provecho, pues se suscriban al canal. No tiene costo. No hay que pagar nada por ver lo que yo pongo aquí, lo que digo aquí. Pero si usted se suscribe, nos hace un gran favor y ayudamos a que este contenido siga llegando a cada vez más personas. Hoy voy a tener nuevamente que utilizar el episodio para contestarle al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, una publicación en sus redes sociales en las que me acusa de ser un mentiroso y además pues, envuelve nuevamente sobre su vieja ya fijación del análisis político que yo hago diariamente en los medios de comunicación. Cosa que hasta cierto punto, y aunque ustedes no lo crean, pues no es que me incomode del todo, porque eso quiere decir que mi análisis es pertinente y además de que es pertinente, el propio Rivera Chats está constantemente pendiente de todo lo que yo digo en la radio, en la televisión, en las redes sociales. Y eso es parte de lo que hacemos los comentaristas y los analistas políticos. Somos también un brazo de la ciudadanía para decir las cosas que ustedes no pueden decir y para sacar la cara cuando se está tratando de burlar la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Pues uno se acostumbra en la vida pública a este tipo de ataques. Vamos a ver qué fue lo que esta vez molestó a Tomás Rivera Chats. Tomás Rivera Chats ha radicado un proyecto de ley para aprobar una nueva ley de la judicatura en Puerto Rico, se llama la Ley del Poder Judicial, el proyecto, que tiene como propósito principal despojar de sus funciones reales a la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Le dedicamos a eso un podcast anteriormente aquí, hace un par de días. Y ese proyecto de ley que yo vine en conocimiento de él a través de una plataforma de periodística de redes sociales, de Bonita Radio, de Carmen Herida Acevedo, una de las cosas buenas que tiene lo que Carmen Herida Acevedo publicó es que está allí el proyecto de ley. Así que yo lo descargué y lo leí cuidadosamente porque el trabajo de hacer análisis es saber de lo que uno habla. Pero no había que leerlo, uno se lo imaginaba de cuál era la intención detrás de este proyecto. Pero aún así quise hacer el ejercicio. Y pues a raíz de mi análisis, tanto en radio como en televisión, de este proyecto, el presidente del Senado, el día después de que yo toqué este tema en mi programa de radio y en el programa de televisión, yo hablé de eso el lunes y el martes de la semana, y el miércoles por la tarde el presidente publica en sus redes sociales la siguiente expresión. Buenas tardes, Puerto Rico. El analista de Telemundo, Ángel Rosa, una vez más miente, como es su costumbre, en su frustración política disfrazada de análisis, expresa que no habrá vistas públicas sobre el proyecto del Senado 1096 y que se aprobará por descargue. Dicho proyecto enmienda la ley de la judicatura. No la enmienda, la sustituye. Ya estaban programadas las vistas públicas cuando el profesor Rosa deliberadamente mintió a sabiendas de la falsedad. Exhorto a Telemundo a exigirle al profesor Rosa que no mienta en su programación. Oiga, mentiroso, diga la verdad. Y entonces termina con la frase que le da nombre a este podcast, las cosas como son. Y ahí publica en la misma
expresión, una serie de cartas que envió a unas personas convocándolos para una vista pública que será el martes próximo, 17 de marzo, a la 1 de la tarde. Bueno, vamos a ir por partes aquí, porque esto requiere no solamente una contestación a la acusación de Tomás, que lo único que tiene es el interés de intimidar a Telemundo para ver si puede sacarme de Telenoticias y para ver si puede zafarse del análisis político que se hace allí, donde se le fiscaliza, como en pocos otros medios y en pocas otra gente hace en Puerto Rico, a este personaje de la política puertorriqueña que está acostumbrado a hablar duro y a bocanear y a fanfarronear. Y entonces está utilizando sus redes sociales para tratar de intimidar a la gerencia de Telemundo y ver si de alguna manera eso afecta mi relación profesional con ese canal. Sobre eso, pues yo no voy a hacer ninguna expresión, no creo que haga falta. Mi trabajo está ahí, la audiencia está ahí. Telemundo, como cualquier empresa, tiene derecho a contratar a quien quiera contratar y también a suspenderle los contratos a quien quiera, ¿verdad? No me voy a meter en eso y no me compete a mí, pero es clara su intención de intimidación al medio, como ha hecho ya anteriormente con otros canales de televisión, con otras estaciones de radio, y a los que le sirven de portavoces, a los que le ríen las gracias, a los que se alinean con sus intereses políticos, pues entonces es todo lo contrario, es una lambonería de último cuño y es un exceso de halagos y de reconocimientos que obviamente pues denotan que él tiene unas personas con las que hace comunicación a través de los medios de comunicación de radio y televisión en Puerto Rico. Ese no es mi caso y nunca lo será. Yo fui senador del pueblo de Puerto Rico y Tomás estaba en ese senado y sabe que él ni ningún otro político de ningún otro cuño me puede intimidar a mí, ni puede tampoco lograr cambiar lo que es mi análisis. Pero en sus expresiones, pues Tomás utiliza palabras duras como normalmente ha hecho, con epítetos personales e insultos. Y esta vez me llama mentiroso. Y como yo me leí el proyecto de ley Tomás Rivera Chats, vamos a ver quién es el mentiroso aquí. En este episodio vamos a demostrarle al país quién es el mentiroso. La verdad es que cuando yo hice mis comentarios en televisión no tenía conocimiento de que se hubiesen convocado vistas públicas. Por lo tanto, mi análisis era un análisis hasta con la información que yo tenía válido. Y estoy convencido de que aunque hagas una vista pública en una tarde en el Senado para enmendar la ley de la judicatura, el proyecto se va a aprobar, se va por el fast track, se va a aprobar en la Cámara de Representantes igualmente rápido, sin escuchar las opiniones disidentes o sin hacer ningún cambio a base de las opiniones disidentes y que terminará firmado en cuestión de un mes o quizás menos. Pero no me voy ahora aquí a poner a discutir porque, bueno, él siempre puede decir que no me cree, igual que yo siempre puedo decir que no le creo. La realidad es que por la noche de ese mismo día martes en que yo hice ese análisis en Telenoticias por la tarde, por la noche tuve una participación como analista también en el programa Rayos X de Telemundo y ya a esa hora yo sabía que se habían convocado las vistas públicas, me había llegado la información y entonces a esa hora, si usted va al video de Rayos X, verá que yo dije que iba a haber vistas públicas. Tan pronto tuve la información, yo incorporé, como hago siempre, la información al análisis. Así que por la tarde cuando hablé en Telenoticias no tenía información. Total, Tomás Rivera Chats, tú tienes mi teléfono, tú tienes mi número de teléfono, es el mismo que yo tenía cuando era senador. En otras ocasiones me has enviado mensajes de texto y documentos que tú quieres que yo discuta en los medios de comunicación, que yo casi nunca te hago caso y eso es lo que te molesta. ¿Por qué no me enviaste? Una vez yo hice el análisis, la información, mira, hay vistas públicas, las convoqué. Lo hubieses podido hacer porque tú tienes mi teléfono y no sería la primera vez que tratas de enviarme información. Por la noche,
repito, ya a las 10 y pico de la noche, en el programa en el que participaba en vivo, con la información que tenía en ese momento, yo reconocí y dije que iba a haber vistas públicas. Así que esto no es un asunto de esconder información ni de nada, uno hace el análisis con la información que tiene disponible. Pero como a ti te gusta hablar de mentirosos, ahora yo voy a demostrarte a ti quién es el mentiroso. Tu proyecto de ley dice que el propósito es corregir un error histórico, porque la Constitución le da en el artículo 5, sección 7, un poder de coadministración de la rama judicial al Tribunal Supremo junto al juez presidente. Y eso, Tomás, es una mentira. El texto de la Constitución de Puerto Rico lo que dice es lo siguiente, y yo lo incluí en el análisis que hice en la televisión: el Tribunal Supremo adoptará reglas para la administración de los tribunales, las que estarán sujetas a las leyes relativas a suministros, personal, asignación y fiscalización de fondos y a otras leyes aplicables en general al gobierno. Es decir, lo que dice la Constitución es que el Tribunal Supremo aprueba el reglamento, nada más. Y después continúa diciendo el reglamento administrativo. Después dice la misma sección 7 del artículo 5, el juez presidente dirigirá la administración de los tribunales y nombrará a un director administrativo quien desempeñará su cargo a discreción de dicho magistrado. Eso es lo que dice. Es claro el texto. El Tribunal Supremo aprueba el reglamento, el juez presidente dirige y administra la rama judicial junto al juez o a la persona que nombre como administrador de los tribunales. Decir tú que por un error de la ley de la judicatura de 2003 se perdió el rol que tenía de coadministración el Tribunal Supremo de la rama judicial de Puerto Rico es una falsedad. No es verdad. Nunca ha sido esa la función del Pleno del Tribunal. Y desde que se aprobó la Constitución en adelante, el juez presidente, o en este caso la jueza presidenta, se considera el jefe o la jefa de la rama judicial y es quien administra los tribunales de Puerto Rico y toma las decisiones e imparte las instrucciones en la rama judicial de Puerto Rico. Que tú quieras, porque la jueza presidenta la nombró un popular y tiene todavía suficiente edad como para estar por lo menos 2 décadas sin retirarse desde el puesto de jueza presidenta, despojarla de sus poderes para darle eso a una mayoría de jueces PNP, esos son otros 20 pesos. Pero no es lo que dice el texto constitucional, ni es tampoco un error el legislar ahora para, o corregir un error, debo decir, el legislar ahora para cambiar esas reglas y esa forma de operar que siempre han tenido los tribunales de Puerto Rico. Y en el proyecto de ley que tú radicaste, Tomás Rivera Chats, tú dices que el proyecto no tiene la intención para nada de menoscabar los poderes de la jueza presidenta ni de sustituir su figura dentro de la rama judicial, que simplemente lo que quiere es que comparta sus funciones con el pleno del tribunal, porque lo que quiere es someterla políticamente al albedrío del PNP. Esa expresión de que el proyecto no quiere quitarle los poderes a la jueza presidenta también es una mentira. Y como yo lo leí y lo leí detenidamente, tengo aquí la lista de las instancias en las que el proyecto despoja a la jueza presidenta de sus poderes. Te las voy a leer. Dice ahora que en tu proyecto que el pleno del tribunal, o sea, los 9 jueces, 7 de los cuales son PNP, van a designar los jueces administradores de las regiones judiciales. Eso ahora lo hace la jueza presidenta. Dice también que van a asignar, a evaluar y a decidir sobre el traslado de los jueces. Eso también lo hace ahora la jueza presidenta, decide en qué tribunal sirven los jueces y es la que tiene a cargo, junto con el administrador de los tribunales, el proceso de evaluación de los jueces sobre su desempeño al que deben estar sometidos, y es también quien traslada a conveniencia o necesidad los jueces dentro de la jurisdicción del tribunal en Puerto Rico, que es toda la isla. Dice también que el pleno del tribunal va a designar jueces de asuntos especiales. Las salas especiales ahora
las designa y las nombra la jueza presidenta. Entre esas salas especiales está la sala de maltrato de menores, está la sala de drogas, están las salas de, por ejemplo, de violencia doméstica, y están, ¿verdad?, los tribunales y los jueces que entienden en los asuntos extraordinarios como los asuntos electorales, y los que presiden las juntas electorales distritales o precintales que hay el día de las elecciones en Puerto Rico y deciden allí controversias de orden electoral. Ahora lo hace la jueza presidenta, en tu proyecto lo haría el Pleno. Como la Constitución es clara y no hay duda de que es el juez o la jueza presidenta quien nombra al administrador de los tribunales, el proyecto tuyo no puede cambiar eso porque está en la letra de la Constitución, pero sí dice que el Pleno del tribunal nombrará una especie de directores auxiliares de los tribunales, administradores auxiliares de área dentro de la oficina del administrador de los tribunales. Es decir, que la jueza presidenta nombra al jefe y ustedes, el pleno del tribunal, o sea, los 7 jueces del PNP, van a nombrar a las personas que van a trabajar para ese juez administrador. Es decir, que los subalternos le van a responder al pleno, mientras que el administrador le va a responder únicamente a la jueza presidenta. Mira si es un modelo políticamente diseñado para despojar de sus poderes a la jueza presidenta. Pero no se queda ahí. Por ejemplo, en los asuntos administrativos, que son asuntos del día a día, de cómo funciona la rama judicial y que son cosas tan sencillas como los procesos de compra y de solicitud de propuestas, etc. Tú has sustituido en tu proyecto el trabajo y la gestión de la jueza presidenta y del administrador de los tribunales por el Pleno del Tribunal Supremo, que según tu proyecto va a decidir los procesos de compra, adquisición o alquiler de bienes, facilidades y equipos. Creación de oficinas, dependencias o divisiones del Poder Judicial. Va a crear un programa y administrar el Pleno del Tribunal, un programa de prensa y comunicaciones. Y la frase clave de que será el Pleno del Tribunal el que decida todo lo relacionado con el personal del Poder Judicial. Por ejemplo, los nombramientos, los ascensos, los procesos disciplinarios, la formulación de cargos y despidos, los días feriados de los tribunales, los días laborables, la división de trabajo dentro de las oficinas administrativas del tribunal. Todo eso, quien lo hace es el juez administrador o el administrador de los tribunales. Ahora lo va a hacer el Pleno en este proyecto, que evidentemente es un proyecto para acortar camino hacia la toma de posesión por el PNP de la rama judicial, que es la única rama que todavía no han podido controlar porque la vacante en la presidencia del tribunal sucedió durante la gestión de un gobernador popular y se nombró a la jueza presidenta por un gobernador popular. Es decir, que no hay que ser muy inteligente ni tener doctorado, solamente hay que saber leer e interpretar los motivos y las motivaciones escondidas que tiene este proyecto de ley y que cuya verdadera gestión y verdadera inspiración es un golpe de Estado por el PNP a la rama judicial, a la que Rivera Chatz siempre ha estado pendiente y ha tenido siempre mucho interés en controlar. Y finalmente se le da la oportunidad de una mayoría en el Senado, de una mayoría extraordinaria en la Cámara y de una gobernadora que le firma todo lo que le envían. Y por lo tanto va a perpetrarlo. Si había ya decidida una fecha de vistas públicas o no, cuando yo hice mi análisis, bueno, si la había, yo lo desconocía, nadie me lo había informado. Pero cuando lo vi en las redes sociales durante la noche, lo corregí en mi análisis en el programa que vino después y en el que tuve la oportunidad de participar para analizar este y otros proyectos de ley. Es decir, que no es matar al mensajero aquí.
El trabajo de los analistas es descubrirle a la gente común y corriente y abrirle los ojos sobre las intenciones de gobernar por decreto, de gobernar totalitariamente y de controlarlo todo, que ahora también incluyen el deseo de Tomás Rivera Chats de controlar lo que los analistas dicen en sus programas, en sus intervenciones en la televisión y en sus intervenciones en las redes sociales. Ese es un patrón de comportamiento que usted le puede poner el nombre que quiera. Puede decir lo que usted quiera para justificarlo, pero es un patrón de totalitarismo, de estilos dictatoriales de uso del poder y de abuso del poder político para legislar en contra de la Constitución y de las leyes en Puerto Rico. Cualquiera que lea la Constitución de Puerto Rico sobre cómo se administra el Poder Judicial entiende lo que dice allí. Igualmente, el PNP había estado discutiendo, lo que pasa es que la letra de la Constitución es inequívoca en cuanto a eso, que el juez presidente o la jueza presidenta del Tribunal Supremo fuera designado por el Pleno del Tribunal, entre ellos, que ellos escogieran al juez presidente. No lo han podido hacer porque la letra de la Constitución es bien clara. Se nombra por el gobernador y se confirma por el Senado un juez presidente y el resto de los jueces asociados. Y la Constitución misma separa el nombramiento y el puesto de juez o jueza presidenta de los jueces asociados. Por eso es que no está en esta ley y por eso es que no lo han cambiado todavía. Pero si va a hacerse la vista pública o no, no cambia lo que es mi análisis aquí. Bueno, a lo mejor harán la vista pública porque ante la presión pública que mi análisis puso, no te atreviste a bajarlo por descargue, como ha sido tu costumbre en todo este cuatrienio, para toda la legislación que has presentado que no estaba en el programa de gobierno del PNP, ni se la presentaste al pueblo en la campaña electoral y has aprobado porque pueden aprobar por descargue y presionando y utilizando el proceso legislativo para la conveniencia y para la eliminación de la participación. Vamos a ver si ahora, en esa vista pública, cuando lleguen hasta allí, las ponencias disidentes van a incorporar los señalamientos que se te hagan por conocedores del derecho y por juristas del disparate que estás tratando de legislar aquí, con el único propósito de tomar control político de los procesos y de la administración en la rama judicial. Para no ser mentirosos, debiéramos decirle eso también al pueblo. Y ese es mi trabajo, decir las cosas como son. Seguimos mañana.